Saludos, estimables estudiantes. Soy su profesor Grevin Alfaro y esta semana soy el encargado de darles la materia de cantidad de movimiento angular. Antes de empezar con la materia, voy a comentarles un poco cómo hacer la dinámica del curso para esta semana. En esta semana ustedes van a poder encontrar en Mediación Virtual un PDF, documento donde se detalla, se explica de manera exhaustiva toda la materia de cantidad de movimiento angular. Y a su vez, dentro de ese PDF van a encontrar varios problemas que vamos a resolver en los videos. Vean los videos y el documento PDF como material complementario. Mi recomendación es que ustedes lean el documento PDF antes de ver los videos. En los videos vamos a cubrir la misma parte de teoría, un poco más resumida. Entonces, sería bueno que ustedes ya hayan leído el PDF con anterioridad para que aclaren las dudas que les hayan surgido en estos videos, poner atención a, ¿verdad?, los detalles que no lograron tal vez comprender de la mejor manera en el PDF. Además, también los invito a que traten de resolver los problemas del PDF antes de ver la solución. En estos videos vamos a hacer la solución de los problemas que aparecen en el PDF. Entonces sería bueno que por lo menos traten de hacerlos antes, ¿verdad? Para que tengan una idea por su cuenta de cómo hacerlos y no darles las respuestas sin mayor trabajo posible. Entonces, esa va a ser básicamente a grandes rasgos ¿verdad?, la dinámica. Entonces vamos a empezar con la sección 11.2 del libro de texto, que corresponde a cantidad de movimiento angular para una partícula. Antes de eso, me gustaría darles una justificación de por qué trabajamos este tema. Ustedes vieron en capítulos anteriores que yo puedo expresar la segunda ley de Newton para un sistema de partículas como sigue. Yo puedo decir que las fuerzas externas que actúan sobre el sistema van a ser iguales, bueno, el total de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son iguales a cómo cambia el momentum del sistema, el momentum total del sistema a lo largo del tiempo. Esto implica que si no existen fuerzas externas actuando sobre el sistema, o sea, la fuerza neta es igual a cero, entonces, ¿verdad? Esto implica que el momento lineal total del sistema no cambia a lo largo del tiempo. Su derivada es igual a cero. Esto significa que el momento lineal total del sistema es un valor constante, lo cual significa que si yo mido el momento total lineal del sistema en un instante inicial, va a darme el mismo resultado en un instante final. Y esto me dota, ¿verdad? Me provee de una ley de conservación que me ayuda a entender mejor la dinámica del sistema sin recurrir a las ecuaciones de movimiento, sin recurrir a, ¿verdad?, encontrar cada una de las fuerzas y igualar la masa por aceleración. Eso significa que me simplifica mucho el trabajo, ¿verdad? Este teorema de conservación me ayuda a evitar montar todos los sistemas de ecuaciones que normalmente habíamos visto, ¿verdad?, en segunda ley de Newton. Ahora nosotros estamos en el caso rotacional. Eso significa que encontramos una segunda ley de Newton en su versión rotacional y eso es lo que estamos, ¿verdad?, lo que hicieron en la semana pasada, que es hacer la sumatoria de torques, igualarla a I por alfa y encontrar la dinámica rotacional del sistema. Entonces me gustaría tratar de simplificar eso un poco más como la conservación de momentum simplificó, ¿verdad?, en su momento cuando vimos fuerzas. Entonces yo quiero encontrar una ley de conservación para el caso rotacional, análoga a esto para el caso lineal. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ok, si las fuerzas provocan el movimiento en el caso lineal, yo sé que los torques externos que actúan sobre el sistema son los que provocan el movimiento. Entonces me gustaría encontrar una expresión ¿verdad?, para poner el momento de torsión, ¿verdad?, el momento de torsión neto que experimenta el sistema como la derivada respecto al tiempo de una cantidad que llamamos L. L total, ¿verdad?, si estamos hablando de un sistema de partículas. ¿Para qué yo quiero hacer esto? Para encontrar una ley de conservación para
el sistema en el caso rotacional. Entonces yo sé que si no hay torques externos actuando sobre el sistema, eso va a implicar que esa cantidad L tenga una derivada en el tiempo que sea nula. Correcto. Eso significa que ese L total va a ser un valor constante y encontramos una nueva cantidad que se conserva, ¿verdad? Entonces, mi objetivo en este capítulo es encontrar ese L y describir qué es ese L, ¿verdad? Y cómo puede ayudarnos a simplificar un poco la dinámica de sistemas, ¿verdad? Que están rotando. Ahora, ese L, ¿verdad? Solo el L, le vamos a llamar la cantidad de movimiento angular o, simplificando, momento angular del sistema. Entonces el L total sería el L total, ¿verdad? De todas las partículas que entran en juego del sistema. Y esa cantidad es lo que se va a conservar cuando no hay torques externos. Análogo a, ¿verdad? Que el momento lineal se conserva cuando no hay fuerzas externas. Antes, ¿verdad? De hablar de sistemas de partículas, yo necesito entender bien quién es esa cantidad de L para el sistema más simple posible, que es una partícula. Entonces vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar quién es ese L para una partícula que está en movimiento rotacional, o sea que está dando vueltas en torno a un eje de rotación fijo. Entonces voy a darme este sistema que muestra en la imagen, ¿verdad? Que es una imagen del libro, la 11.4, en donde nos damos una masa que está a una posición R de un origen O de mi marco de referencia, mi sistema de coordenadas. Y esta masa M en un instante va con una, ¿verdad? Tiene un momentum P. Ese momentum P hace un ángulo con R, ¿verdad? Esta masa va a estar en una especie de movimiento rotacional y va a cargar consigo un momento angular. Ahora yo quiero encontrar explícitamente la forma de este momento angular para el caso de una partícula. Entonces, primero describamos la dinámica. La dinámica de la partícula, la dinámica rotacional de la partícula está dada por los momentos de torsión que experimenta la misma. Entonces, si yo quiero encontrar el momento de torsión neto que experimenta la partícula, yo sé que el momento de torsión neto, por definición, es R, la posición de la partícula desde su eje de rotación, que va a coincidir con el origen de mi marco de referencia, cruz la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta que experimenta la partícula. Y por segunda ley de Newton, yo sé que yo puedo expresar esta sumatoria de fuerzas como R, ¿verdad? Como la derivada del momentum de la partícula respecto al tiempo. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque me voy a valer de las propiedades matemáticas del producto cruz, especialmente la regla de la derivada. Vemos que esto es una variable multiplicada con producto cruz por la derivada de otra variable. Yo puedo encontrar este término acá de la regla del producto para producto cruz, la regla de derivadas del producto. Entonces, si yo digo voy a derivar R cruz P respecto al tiempo, yo sé que por regla de producto eso se traduce a la derivada de la primera variable cruz la segunda variable sin derivar más la primera variable sin derivar por cruz, ¿verdad? La derivada de la segunda. Y reconocemos que este término D es exactamente igual, ¿verdad?, al término que tenemos arriba, que es el torque neto de la partícula. Entonces yo puedo despejar esto, ¿verdad? Quiero expresar esta cantidad de otra forma. Entonces voy a decir R cruz de P de T es igual a la derivada respecto al tiempo de esa cantidad R cruz P menos de R de T cruz P. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Vamos a simplificar mucho el problema si reconocemos quiénes son estas variables. Yo sé que
de R de t, R al ser la posición, de R de t significa el cambio, ¿verdad?, de la posición a lo largo del tiempo. Y eso lo habíamos definido desde el comienzo del curso como la velocidad que lleva la partícula. Y el momentum de la partícula no es más que la masa de la partícula por la velocidad de dicha partícula. Entonces podemos reexpresar esto de esta forma. Es la derivada respecto al tiempo de R cruz P menos la velocidad cruz la masa por la velocidad nuevamente. Reconocemos que si yo multiplico un escalar como la masa por v, eso me va a dar un vector con la misma dirección de v, o sea, van a ser paralelos. Y claramente v es paralelo consigo mismo, entonces el producto cruz me va a dar 0. Esto significa que yo puedo reexpresar R cruz de P de T como la derivada respecto al tiempo de esta cantidad R cruz P. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque entonces logramos expresar la cantidad, ¿verdad?, el momento de torsión neto que experimenta la partícula como la derivada respecto al tiempo de una cantidad R cruz P. Y vamos a llamar a esa cantidad R cruz P, la definimos como L, que es el momento angular de la partícula. Entonces, si hacemos eso, notamos que tenemos una forma en donde podemos decir que si no hay un torque neto sobre la partícula, o mejor dicho, el torque neto a 0, eso va a implicar, ¿verdad?, si el torque neto es 0, eso implica a su vez que la derivada respecto al tiempo del momento angular de la partícula va a ser 0. Y por lo tanto, el momento angular de la partícula no cambia. El momento angular se mantiene siempre constante, que es a lo que queremos ir, ¿verdad? Esto es la cantidad de movimiento angular de una partícula. Podemos definirla entonces como R cruz P, que es la posición de la partícula medida respecto al eje de rotación O, y P, que es el momento lineal que tiene dicha partícula. Entonces, ya que vemos esto, recordemos un poco la definición de el momento angular, del producto cruz. Yo sé que para este caso yo puedo expresar la magnitud del momento angular como R por P por el seno del ángulo entre los dos, que ahí me dicen que el ángulo entre los dos es phi, entre los dos vectores, ¿verdad? Sería ese ángulo phi. Y recordemos que el momentum es masa por velocidad, entonces esto quedaría como mvr seno de phi. Las unidades de esto, ¿verdad?, las unidades del momento angular serían iguales a kilogramos por la masa, metros por segundo por la velocidad y metros por esta posición. Entonces me queda que las unidades del momento angular serían kilogramos por metros al cuadrado entre segundos al cuadrado. Entonces, no, disculpen, esto sería sin el cuadrado de acá. Entonces serían kilogramos por metros cuadrados por, ¿verdad?, las unidades de metros que salen de la velocidad y las unidades de metros que salen de la posición entre, ¿verdad?, la unidad de tiempo que sale de la velocidad. Y esto sería en LSI, ¿verdad? Noten también que esta ecuación, ¿verdad?, la que voy a subrayar en este momento con amarillo, corresponde, es válida si yo uso el mismo eje de rotación para medir tanto el momento de torsión como el momento angular, ¿verdad? Si yo mido el momento de torsión en otro eje, no me daría lo mismo, ¿verdad? Si yo mido, o sea, esta ecuación no sería válida si yo mido cada una de esas variables en ejes diferentes. Debo medirlas siempre en el mismo eje de rotación, nada más como aclaración. Entonces, ya con esto, ya sé quién es esa cantidad que se conserva que estoy buscando en mi caso rotacional. Es ese momento angular. Entonces, ya con esta definición puedo ir viendo qué es esa cantidad, ¿verdad? Esa es la cantidad que se va a conservar y puedo generalizarla para un sistema de partículas. Antes de eso, sin embargo, voy a hacer un problema.
que es el problema 1 que viene en el folleto, ¿verdad? En el PDF que les pasé, que es medir el momento angular por una partícula en dos puntos diferentes, ¿verdad? Vean que eso depende del eje de rotación que yo escoja, entonces vamos a practicar sacando el momento angular de la partícula en dos puntos diferentes para practicar un poco eso. Antes de que vean ese video, de verdad, les recomiendo tratar de hacerlo por ustedes mismos antes de consultar la solución. No hay problema que no les salga, ¿verdad? Que no lleguen a un impasse y no logren hacerlo, pero por lo menos tratar de trabajarlo, entender bien lo que está pasando en el problema antes de ver la solución puede ayudar bastante. Entonces, este es el final de la primera sección. Espero que haya sido de su ayuda y podrían pasar al siguiente video, que sería la resolución de ese primer problema. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.